Como les había mencionado, jóvenes, el tema de esta semana es la ecología. Recordemos que la ecología como ciencia, en realidad ecología de acuerdo a sus términos, a su etiología, no es oikos, que quiere decir casa, y logos, ¿no? La ciencia o tratado de, por lo tanto sería la ciencia del hábitat. La ecología tiene como objetivo estudiar la relación entre seres vivos, ¿no? Y su medio ambiente, el medio que los rodea. Como objeto de estudio, la ecología tiene a los ecosistemas, ¿sí? Como objeto de estudio. Un ecosistema, en un ecosistema vamos a observar lo que es una sucesión ecológica, que obviamente conlleva un equilibrio ecológico. En un ecosistema encontramos también el flujo de materia y energía en las cadenas tróficas y encontraremos también las leyes de la termodinámica. La sucesión ecológica, vamos a ver que puede ser de tres tipos. Puede ser la sucesión ecológica evolutiva, la sucesión ecológica primaria o la sucesión ecológica secundaria. A ustedes en su separata, en la parte final casi de la separata, les han puesto esta imagen representando a la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es una característica fundamental de la biocenosis, que es el dinamismo propio de la biocenosis. Recordemos que la biocenosis son todos los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos que habitan un ambiente. Este proceso tiene características. Primero, que es ordenado, está orientado a una dirección en que se forme un ecosistema o desaparezca, y es previsible, ¿sí? Es la consecuencia de las modificaciones del medio por las mismas comunidades, ¿no? Puede ser un factor intrínseco o por un fenómeno externo, por ejemplo, por actividades humanas. Señores, la sucesión ecológica puede ser de tres tipos, como les había mencionado. La evolutiva es cuando se ocurre, ¿no? Cuando los organismos emergen del agua e invaden la tierra, como por ejemplo los líquenes, ¿no? Invaden las superficies rocosas de la orilla del mar. Esto es un ejemplo de sucesión ecológica evolutiva, ¿sí? Este no es el caso. La sucesión ecológica primaria se inicia en un área despoblada, sin vida, o donde la flora y fauna preexistente ha desaparecido por algún acontecimiento geológico. El bosque amazónico, por ejemplo, ¿no? Que inicia donde no había y poco a poco se va poblando. Y una secundaria es cuando se destruye una comunidad natural de plantas y las nuevas plantas que se desarrollan constituyen una sucesión ecológica secundaria. La aparición de nuevas plantas en los espacios que se dejan por la tala de árboles madurables en la Amazonía, por ejemplo. O en este caso, que estamos viendo que aquí hay un hábitat, hay un estado inicial, pero muy probablemente por contaminación este estado va cambiando. Va disminuyendo la cantidad de agua, va cambiando la biocenosis, ahora hay nuevos individuos y por último se logra un cambio de hábitat. Este es el inicio y este es el final. Esto es también considerado una sucesión ecológica secundaria. Entonces, ya hemos definido, ¿no?, lo que son las sucesiones ecológicas que ocurren en un ecosistema. El equilibrio ecológico, el delicado equilibrio ecológico, señores, es el estado por el cual el ecosistema tiene tendencia a adquirir una gran madurez, evoluciona hacia una mayor complejidad y estabilidad. El equilibrio ecológico hace posible el desarrollo y el dinamismo de las poblaciones de tal manera que se cumplan todos los ciclos bioenergéticos dentro de las diferentes cadenas alimenticias que existen en el ambiente.
Señores, el equilibrio ecológico depende obviamente de cada ecosistema. Un equilibrio ecológico va a abarcar la temperatura adecuada, la humedad relativa adecuada, la cantidad de agua que hay en el ambiente, el tipo de suelo, todos los parámetros del biotopo, ¿no? Toda la parte inerte, ¿sí? Abarca toda la parte inerte, un equilibrio ecológico. ¿Y por qué? El biotopo alberga a los seres vivos, alberga a la biocenosis. El equilibrio ecológico, entonces, en conjunto, nos permite mantener el dinamismo del ecosistema. Pero lo más importante que nos mencionan en el libro, ¿cuáles son los motivos de la ruptura del equilibrio ecológico? Por ejemplo, cuando se destruyen grandes campos de cultivo para el proceso de urbanización. Por ejemplo, esto ha ocurrido en Pantanos de Villa, en las Lomas de Tocongo, de igual manera en humedales de Ventanilla, ¿sí? Ahí ha ocurrido la destrucción de hábitats, destrucción de ecosistemas incluso, para la urbanización. Otro punto también que arriesga el equilibrio ecológico es la tala, obviamente, la caza excesiva, la pesca indiscriminada, ¿sí? Lo que ocurre, por ejemplo, en el mar peruano, en nuestra Amazonía. Y por último, también el tema de la contaminación, como por ejemplo pesticidas. ¿Sí? Los pesticidas para eliminar animales que son plagas, las plantas que crecen como maleza, ¿sí? Perjudican. Los pesticidas que se utilizan perjudican a todo el equilibrio ecológico. Por otro lado, tenemos que en un ecosistema está el flujo de materia y energía en las cadenas tróficas. Como nosotros bien sabemos, todo ser vivo se alimenta para cubrir sus requerimientos de energía. Los organismos utilizan la energía para el mantenimiento de su sistema, de sus tejidos, para el crecimiento. Entre los requerimientos para el mantenimiento, una parte de la energía se gasta en el metabolismo basal, ¿no? Que es el nivel mínimo de gasto energético requerido para mantener vivo al organismo, y otra parte para la regulación de la temperatura corporal. Esto es muy importante. Entonces, el flujo de materia y energía en la cadena trófica se basa principalmente, señores, en que la energía y la materia están íntimamente relacionados. Nosotros somos materia, pero la materia no es nada más que la energía acumulada, ¿sí? El flujo de materia y energía está, por ejemplo, en que un insecto come una planta. Un carnívoro se come al insecto, como un conejo. Un lobo o un coyote se come al conejo. Y ahí viene todo el flujo de materia y energía. Pero recordemos algo, que no importa qué tan grande sea el depredador, todo ser vivo se muere. Y cuando el depredador muera, toda su materia se va a degradar y se convertirá en energía, la cual retornará a la tierra para nutrir, por ejemplo, las plantas, y retorna a la cadena trófica. Por eso es que se menciona flujo de materia y energía en cadenas tróficas, ¿sí? Porque ese es el objetivo, el centro del flujo de energía en las cadenas tróficas de todos los hábitats, las cuales se rigen por las leyes de la termodinámica. Aquí tenemos la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera
nos menciona que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Como por ejemplo la energía radiante se transforma en energía química por fotosíntesis y esta en mecánica para el movimiento, ¿no? En eléctrica para el impulso nervioso, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Esa es la primera ley de la termodinámica, que la energía se transforma cuando pasa de un nivel trófico a otro. Y la segunda ley de la termodinámica es conocida como la ley del 10%. La ley del 10% nos menciona lo siguiente. Tenemos a la energía radiante de la energía del Sol. Este para nosotros es nuestro 100%, ¿verdad? Porque es nuestro punto de partida nosotros como organismos terrestres. El Sol va a brindar energía para las plantitas. Las plantitas realizan el proceso de fotosíntesis, pero por ahí viene un gusanito, ¿sí? Y el gusanito se alimenta de la planta. Señores, aquí por teoría, la planta, ¿qué porcentaje de energía solar toma? No va a tomar el 100% de la energía que brinda el Sol. La planta solo toma el 10% de la energía solar. El gusanito que se alimenta de la planta, toma solo el 10% de la energía que tomó la planta, que tomó del Sol. Si viene por aquí, por ejemplo, un herbívoro y se va a comer al gusanito, este individuo toma solo el 10% del 10% que tomó la planta de la energía solar. Y si viene por aquí un carnívoro que se va a comer al herbívoro, este carnívoro solamente toma el 10% del 10% que tomó la planta. Y si viene un depredador máximo, ¿sí? El depredador máximo viene y mata al carnívoro, ¿sí? El depredador máximo en realidad solamente tomará el 10% del 10% del 10% del 10% del 10%, ¿sí? Esta es la segunda ley de la termodinámica, en donde la energía, partimos de la energía solar, ¿no? Y no es en realidad 100% eficiente. En cada paso, gran parte de la energía se disipa a manera de calor. La eficiencia de la transferencia de la energía promedio, ¿no? Es de aproximadamente el 10%. Si, por ejemplo, la energía solar es de 100.000 kilocalorías, ¿no? Hay preguntas en el examen que te han preguntado, al final vienen, ¿no? Y te dicen qué porcentaje de energía es la que consume al final el humano. Bueno, si el Sol nos da 100.000 kilocalorías, la planta tomará solamente 10.000 kilocalorías, el gusanito tomará al final 1.000 kilocalorías, el conejito tomará 100 kilocalorías, el carnívoro toma 10 kilocalorías y al final el humano 1 kilocaloría. ¿Sí? Como te había mencionado, ¿qué es lo que ocurre con el otro 90% entonces? Usualmente se disipa a manera de calor. Tengan eso en cuenta. Continuando con el cuadro, ahora vemos los componentes del ecosistema, el biotopo y la biocenosis. El biotopo, como les había mencionado, es el medio físico-químico, todo lo inerte, suelo, agua, aire, temperatura, humedad, todos los componentes. Todo ello es el medio físico-químico y comprende el biotopo, en donde vive la biocenosis. ¿Y quiénes son las biocenosis? Todas las poblaciones. Para ello debemos tener en cuenta el concepto de una población.
La población se caracteriza por ser un conjunto de individuos de la misma especie que habitan un lugar, un espacio determinado en un tiempo determinado. Esto suele venir bastante en el examen y es en realidad muy sencillo. ¿Qué es lo que nos dicen de una población? Por ejemplo, si a ti te dicen la población de pelícanos de la bahía de Paracas, ¿eso es una población? No, porque no te dicen cuándo. Si te dijeran el conjunto de la población de pelícanos de la bahía de Paracas en el año 2016, eso sí es una población, porque tenemos que tener en cuenta que la principal característica de una población es que es dinámica. Es dinámica. Por eso es que varían. Tienen como componentes la natalidad, la inmigración, la mortalidad y la inmigración. Y todos sabemos esta fórmula, ¿verdad? La natalidad más la inmigración, en teoría, debería de ser igual a la mortalidad más la emigración. Esto nos ayuda a mantener el famoso equilibrio poblacional, en donde la cantidad de nacimientos más la inmigración, es decir, los que llegan, en teoría deberían de ser igual a la cantidad de individuos que mueren más los que emigran, es decir, los que se van, ¿sí? Debería de ser igual, en teoría. Ahora, las relaciones interespecíficas e intraespecíficas lo veremos al final. Vamos a ver primero los ciclos biogeoquímicos, los cuales son parte, obviamente, del medio físico-químico. Vamos a ver los ciclos del carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el agua, entre otros. El primer ciclo que nos muestran en la separata es el ciclo del CO2, el ciclo del dióxido de carbono. Como nosotros sabemos, el CO2 se utiliza para el proceso de fotosíntesis. Gracias a esto, las plantitas pueden producir frutos, ¿no? Sabemos que el carbono del CO2 es utilizado para producir alimentos. Sabemos que los alimentos caen, son comidos por los animales o simplemente se descomponen en el suelo y son reutilizados como nutrientes. Los animales que consumen, los animales que se alimentan, también eliminan desechos, ¿no? Y esos desechos también se descomponen y retornan al suelo. Cuando el animal se muere, ¿sí? Cuando el animalito se muere, también se descompone y todo retorna al suelo. Al final terminan en fósiles y combustibles fósiles. Recordemos que producto del metabolismo de un mamífero o de un animal en general, tenemos también CO2 que retorna al ambiente y retorna hacia el ciclo. La propia respiración de las plantas, ¿sí? La respiración de raíces, la respiración a nivel de los océanos también. Recordemos que hay gran producción de CO2 y bueno, ni qué decir del tema de las industrias, ¿no? Que uno de sus tantos contaminantes es el CO2. Como nosotros bien podemos identificar aquí, el CO2 de manera natural produce un ciclo equilibrado. Pero cuando hay exceso de CO2 ya producido por la industria, por los carros, por el exceso de autos, ¿sí? Por el proceso de la combustión completa o incompleta, ¿no? Que suele ser aún peor. Sí, cuando hay exceso de estos componentes ya llega a un nivel saturante conocido como un proceso de contaminación. El ciclo del nitrógeno de igual manera es un ciclo que es parte de la cadena trófica. Vamos a partir del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, por ejemplo, de aquí. Sabemos que este nitrógeno va a ser tomado por las plantas y una vez que entra a las plantas,
entra al primer nivel de la cadena trófica. Las plantas son consumidas por los animales por el herbívoro, luego viene el carnívoro más grande, pero al final todos se mueren y todos terminan en proceso de descomposición y residuos, al igual que las plantas también cuando mueren. Esta descomposición, gracias a bacterias principalmente, que son los organismos descomponedores, lo van a transformar. Las bacterias nitrificantes lo transforman en NO2 para el proceso de nitratación que lo conlleva al NO3 y nuevamente esto puede retornar a las plantas. ¿Quiénes más van a producir NO3? Las bacterias fijadoras de nitrógeno. El proceso de fijación. Luego, cuando esto se denitrifica, ahí es donde se forma el nitrógeno gaseoso. Las fábricas de fertilizantes también producen gran cantidad de NO3, obviamente, para que lo utilice la planta. Y los nódulos bacterianos, eso que se encuentra a nivel de la raíz, principalmente de las plantas, también van a producir nutrientes para las plantas, ¿sí? Como vemos, todo esto es un ciclo. El ciclo del agua, ¿sí? El ciclo del agua también es muy interesante, aunque lamentablemente sabemos que en la actualidad este modelo ideal no se cumple, ¿sí? Vamos a partir de los glaciares, que en realidad los glaciares son un punto fijo de agua. Los glaciares sabemos que anualmente se van descongelando, generando ríos, ¿verdad? Los glaciares, en la época que para nosotros es la época de verano, ahí es donde se empiezan a descongelar un poco y por eso los ríos aumentan de volumen, gracias también a la precipitación y al descongelamiento de la nieve. Por eso es que cuando aquí estamos en verano, en la zona de la sierra hay gran cantidad de precipitación de lluvias y por eso los ríos crecen, ¿sí? Los glaciares también van a tener procesos de filtración de agua, generando el agua subterránea. Antiguamente, por ejemplo, aquí en Lima, habían gran cantidad de ríos, y los ríos eran limpios. Habían gran cantidad de ríos subterráneos. En la zona de Lima, lo que se llama el malecón de la Costa Verde, el agua subterránea salía como si fuesen pequeñas cataratas. Hace aproximadamente unos 15, 20 años atrás. Lamentablemente por el proceso de contaminación, explotación del agua subterránea, contaminación de glaciares, ha ido disminuyendo hasta perderse este importantísimo recurso. Pero todo recordemos que va hacia el escurrimiento de agua de ríos y también el agua subterránea hacia el mar. En el mar ocurre un gran proceso de evaporación. La convección y la condensación hasta el final formarse las nubes. Sabemos que hay gran cantidad de vientos y estas nubes son llevadas generalmente hasta nuestra primera barrera, que en realidad aquí debería ser mucho más grande. Los glaciares formados por la cordillera de los Andes, ¿sí? Recordemos que la cordillera de los Andes en territorio peruano es una gran barrera. Por eso es que los vientos llegan hasta aquí y las nubes se suelen almacenar, generando la nieve, generando congelamiento, generando lluvia, generando los glaciares, ¿sí? De ahí es su origen. Con esto se termina de cerrar el ciclo, los glaciares se van derritiendo, ¿verdad? Se forman los ríos, se forma el agua subterránea, todo retorna hacia el mar y gracias a los vientos las nubes se van trasladando, retornan hasta la zona de la sierra y retorna el ciclo. El ciclo del fósforo también es un ciclo muy interesante y vamos a partir de dónde se origina el fósforo, que son nuestras rocas fosfatadas. Las rocas que se encuentran en nuestra costa. Nuestras rocas, cuando nosotros vamos a las playas, cuando vamos a zona de mar, vemos que las rocas usualmente son de color negro y es porque son rocas fosfatadas. Estas rocas fosfatadas poco a poco se van desgastando gracias a las aguas continentales. La marea del mar tanto choca el mar con la roca que la va desgastando.
Los fosfatos liberados hacia las aguas continentales, es decir, hacia el mar, al océano, esos fosfatos son aprovechados por el fitoplancton, los cuales son aprovechados por el zooplancton e ingresan a la cadena trófica, ¿verdad? Van hacia los peces pequeños, luego los peces más grandes, y sabemos que los peces son comidos también por las aves e ingresan hacia las redes tróficas marinas. Las aves marinas se alimentan de los peces pequeños o peces medianos y luego estas producen gran cantidad de guano. El guano que se produce el día de hoy por las aves marinas ya no es tanto, ¿verdad?, como en las épocas del gobierno de Ramón Castilla, como podríamos recordar, ¿no?, donde hubo el boom guanero. Pero sin embargo, el poco guano que se obtiene en la actualidad de las islas se sigue utilizando como abono. Por lo tanto, los fosfatos van hacia el suelo. En el suelo van hacia las plantas, de las plantas hacia los animales, de los animales herbívoros hacia los carnívoros, el carnívoro más grande, y recuerda, al final todos mueren y forman los restos y deyecciones que van a nutrir al suelo. Y nuevamente vemos aquí un ciclo terrestre y por aquí vemos un ciclo acuático, ¿sí? Pero al final todo va a retornar. Recordemos también que las rocas fosfatadas, ¿sí?, las rocas fosfatadas también se van a degradar un poco por la propia humedad en el suelo, generando también fosfatos hacia las plantas para nutrirse. Y luego las plantas a los animales y de esa manera continúa el ciclo. El ciclo del azufre. Vamos a partir de el azufre utilizado por las plantas, el SO4. Cuando el azufre ingresa a las plantas, sabemos que es la ruta de acceso hacia toda la cadena trófica. De las plantas, sabemos que estas son el alimento de animales, es su fuente de azufre. Luego sabemos que todos los animales al final mueren y van a ser degradados por los microorganismos. Los microorganismos, al descomponerlos, sabemos que muchos microorganismos utilizan el H2S, ¿verdad? Y también ocurre esto a través del desulfovibrio, ¿sí? Cuando ocurre este proceso, el H2S se utiliza también como sulfuros metálicos, carbones, y estos obviamente también son parte de la combustión, de la minería, de la meteorización, del vulcanismo, de la industria, de la erosión en general, ¿sí? Esto también proviene de los magmas, lo cual me va a generar el SO2 atmosférico, el famoso contaminante, ¿sí? Esto sabemos que va a ser metabolizado y utilizado de esta manera por las plantas y luego retorna al ciclo. Pero el SO4 también va hacia los depósitos sedimentarios en la tierra, ¿sí? Y de esa manera también va a nutrir en la parte de las raíces a toda la microbiota, ¿sí?, a toda la microbiota que hay en la raíz. Nos ponen también este cuadrito, ¿no?, como resumiendo, ¿no?, que tanto el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre de los seres vivos va hacia el medio ambiente, pero del medio ambiente sabemos que retorna a los seres vivos y la ruta de acceso siempre serán las plantas, porque las plantas son las que se alimentan del suelo y en el suelo están todos los nutrientes. Entonces, ya hemos visto el biotopo, el medio físico-químico, los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad?, los ciclos que poseen en el aire, en el agua, en el suelo. Ahora vamos a ver a las poblaciones y las relaciones que ocurren entre ellas. Como habíamos mencionado, el ecosistema está formado por el biotopo y la biocenosis. El biotopo, que sabemos que es todo lo inerte, precipitaciones, energía solar, temperatura, rocas, grava, arena, viento, todo lo que es suelo, todo lo que es agua, aire, suelo, ¿sí?, y todas las variantes que presenta. Mientras que la biocenosis son todos los seres vivos, todos los seres vivos. Estamos hablando de plantas, animales, plantas del reino Plantae, animales del reino Animalia, hongos del reino Fungi, protozoarios
del reino protista y las importantísimas bacterias del reino Monera. No olvidemos que son 5 reinos de seres vivos y todos ellos en su conjunto componen la biocenosis. Esto es importantísimo, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de cadena trófica que les ponen en la separata, ¿verdad? La planta, el herbívoro, el carnívoro más grande y por último el depredador. Pero recordemos algo, todos mueren, ¿sí? Todos al final mueren y retornan a la tierra. Pero en este caso se llama cadena trófica, no ciclo trófico. Les ponen también por aquí otro ejemplo de cadena trófica, ¿verdad? Como la hoja del roble, la planta, la oruga del roble, el herbívoro, el escarabajo, el primer carnívoro, la musaraña, el segundo carnívoro y el zorro como tercer carnívoro. Para poder clasificar a los animales tenemos que conocer esta pirámide trófica. Sabemos que en el primer nivel trófico se encuentran los productores. Y los productores obviamente son las plantas y los organismos fotosintetizadores. Ellos son productores. El famoso proceso de la fotosíntesis es sumamente importante. El segundo nivel, en el segundo nivel trófico vamos a encontrar a los herbívoros. Y ellos son conocidos como los consumidores primarios. Ellos son conocidos como los consumidores primarios. El tercer nivel trófico vamos a encontrar aquí a los primeros carnívoros. Y los carnívoros son conocidos como los consumidores secundarios. En el cuarto nivel trófico, nosotros vamos a encontrar al carnívoro que se come al otro carnívoro. Que si bien pueden ser ellos, ¿verdad? Carnívoro que se come otro carnívoro, en este caso un necrófago, un carroñero, puede ser también un carnívoro más grande, ¿sí? El carnívoro que se come al carnívoro. Y este sería un consumidor terciario. Y luego después de esto, ¿qué viene? Bueno, después de esto, eso es la pirámide, los niveles, pero ¿qué es lo que viene después? Que cierre el ciclo. Recuerda algo, todos van a morir. Y cuando muere el que está arriba, todos sus nutrientes van a ser aprovechados por las plantas. ¿Quiénes lo logran? Los microorganismos, aquellos que son los degradadores. ¿Sí? Los degradadores son los que cierran el ciclo. Algo muy interesante que te ponen en tu separata es esta red trófica. Por favor, hay que identificar la diferencia entre cadena trófica, pirámide trófica, ciclo trófico y red trófica. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Vamos a ver aquí en esta red trófica y vamos a analizar. El pasto, sabemos que es un productor, por lo tanto estaría en el primer nivel trófico como productor. El conejo, saltamontes y ratón estarían en el segundo nivel trófico, ¿verdad? Consumidores primarios, son los herbívoros. Pero, miren cómo el sapo, un simple sapito, es un carnívoro que se come a un herbívoro, por lo tanto pertenecería al tercer nivel trófico. Pero la culebra, que se come al saltamontes, también estaría en el tercer nivel trófico, al igual que la araña, al igual que la mantis, ¿sí? Al igual que el gorrión. Y cuando el ratón se come al saltamontes, un inofensivo ratón estaría en el tercer nivel trófico, como carnívoro que se come un herbívoro. Cuando la mantis cuando la mantis es comida por el sapo, miren, el sapo estaría en el cuarto nivel trófico como carnívoro que se come otro carnívoro. Y cuando el ratón se come a la mantis, el ratoncito estaría en el cuarto nivel trófico como carnívoro que se come al carnívoro. Cuando el gorrión se come a la araña, cuarto nivel trófico, carnívoro que come carnívoro.
Cuando el gorrión se come a la mantis, de igual manera cuarto nivel trófico, carnívoro que come carnívoro. Cuando el gorrión es comido por el halcón, no hay quinto nivel trófico, señores. Por concepto, carnívoro que se come al carnívoro es el cuarto nivel trófico. Cuando el halcón se come a la culebra, carnívoro que come carnívoro. Cuando el halcón se come al conejo, carnívoro que come herbívoro, tercer nivel trófico. Cuando la culebra se come al sapo, carnívoro que come carnívoro, cuarto nivel trófico. Cuando la culebra es comida por el halcón nuevamente, seguimos en el concepto de carnívoro que come carnívoro, cuarto nivel trófico. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta debido a que, como te puedes imaginar, ¿no? Un simple ratón puede estar en los niveles tróficos más elevados. Todo depende de qué, del ejemplo que te dan. El león también llega a comer plantas. Cuando un león come plantas, ¿en qué nivel está? Como un herbívoro, ¿sí? Como un herbívoro. No hay que estereotipar a los animales. Hay que tener muy en cuenta de qué es lo que se están alimentando y cuál es la función que están cumpliendo en ese momento en su hábitat. Para ello dejamos en claro dos conceptos. Y los dos conceptos son el hábitat y el nicho ecológico. El hábitat es el lugar, el espacio físico en donde vive un individuo, una población o una comunidad. Eso es el hábitat, ¿sí? El hábitat. Mientras que el nicho ecológico es el hábitat más la función que cumple la especie en el hábitat. Por ejemplo, si a ti te dicen el paiche vive en el río Amazonas, muy bien, eso es su hábitat, ¿no? Y te dicen el río Amazonas es un río que tiene un gran flujo de agua, tiene una profundidad que puede llegar hasta, imaginemos, hasta los 80 metros de profundidad, una extensión de 40 a 50 metros de ancho. Te están describiendo, ¿no? Una temperatura promedio de unos 26 grados, entre otras cosas que te puedan decir. Ese es el hábitat. Te están describiendo el hábitat del animal. Pero si te dicen, por ejemplo, el paiche vive en el río Amazonas con tales características y se alimenta, por ejemplo, de peces más pequeños y medianos que podrían llegar a ser una plaga en el río. Se alimenta de igual manera de los moluscos que viven en los bordes del río y en la zona fangosa. Ahí te están diciendo no solamente la dieta del animal, señores, les están dando la función. ¿Por qué? Porque cuando te dicen lo que un animal come, se supone que esa es la población que el depredador mantiene controlada para que no esté presente en abundancia. Ese es el razonamiento que debemos de tener, ¿sí? En tu aparato también te muestran este dibujo, este gráfico, en donde te mencionan aquí a los consumidores secundarios, ¿verdad? Carnívoros, consumidores primarios, los productores, ¿verdad? Consumidores terciarios, más productores de la vegetación con raíz, por ejemplo, la fauna de fondo, que suelen ser herbívoros, que son consumidores primarios, ¿sí? Y bacterias y hongos, que suelen ser descomponedores. Y con eso, señores, es todo una cadena trófica, un ciclo trófico que hay en una pequeña laguna. Para mencionar por último, que quede bien claro, no se olviden niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. Productores, aquellos que son sintetizadores en general, foto o quimiosintetizadores. Consumidores primarios, secundarios, los carroñeros o necrófagos, llamados también terciarios, ¿sí? Y por último, los descomponedores. Aquí no se olviden, tenemos bacterias, tenemos hongos, incluso algunos pequeños moluscos que nos ayudan a descomponer. Como les había mencionado, chicos, aquí pueden ver el flujo de materia, el flujo de energía y la energía disipada.
Todos al final, todos recuerden que todos mueren, desde plantas, todos tienen un ciclo de vida, todos mueren, todos retornan a la tierra para los descomponedores, que retorna como nutrientes minerales para los vegetales, ¿sí? Y estas flechitas que están por aquí es la disipación de energía, generalmente a manera de calor, ¿no? A manera de calor usualmente, que hay en cada uno de los niveles. Ahora, como nosotros sabemos, las poblaciones tienen interacciones. Entre poblaciones, y si hablamos entre poblaciones, si yo te menciono por aquí la población 1 y la población 2, ¿qué quiere decir esto? Que son diferentes especies. Pero entre ellas también se van a relacionar. Eso es lo que sucede en las comunidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones interespecíficas? ¿Qué quiere decir interespecíficas? Entre especies diferentes, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. La primera, el neutralismo. Señores, el neutralismo es la relación inexistente entre dos especies que nunca se conocen, que ni siquiera van a tener relación, ¿sí? Pero los ecólogos quisieron ponerle un nombre a la relación inexistente entre dos especies, y es el neutralismo. Son dos especies totalmente independientes, ni siquiera se van a conocer. Ejemplo, la lombriz de tierra y un insecto. Teniendo en cuenta que un insecto volador, ¿no? Las lombrices están debajo de la tierra. El insecto y la lombriz nunca se van a conocer. Por eso su relación de ellos es neutralismo, no se van a afectar. Siguiente, la competencia, en donde una perjudica a la otra, actúa desfavorablemente sobre la otra. Ejemplo de esto, te ponen aquí un interesante ejemplo que es el árbol llamado el abrazo de la muerte. Esta enredadera es como una especie de enredadera que si nosotros tenemos por aquí al arbolito, ¿sí? Tenemos el arbolito, el abrazo de la muerte es una enredadera que viene por aquí y literalmente hace esto, ¿no? Se enreda en el árbol y esta enredadera se va haciendo cada vez más gruesa, más gruesa, más gruesa y empieza a estrangular al árbol. Lo estrangula tanto que corta la circulación de xilema y floema. Por eso se llama el abrazo de la muerte, ¿sí? Ojo, esto no es un parásito, es un proceso de competencia. ¿Por qué? Porque el abrazo de la muerte no se alimenta del árbol, no es un parásito, ¿sí? Lo único que quiere es espacio, quiere territorio. Eso es lo que hace la enredadera llamada el abrazo de la muerte. El mutualismo es cuando ambas se benefician. El mutualismo también algunos autores lo llaman simbiosis, ¿verdad? Si somos un poquito más estrictos, la simbiosis es un tipo de mutualismo en donde la simbiosis es un mutualismo extremo, así, extremo, ¿sí? Ejemplo de mutualismo tenemos aquí los líquenes, que son conjuntos de cianobacterias con los hongos, ¿verdad? Un ejemplo también de mutualismo, ya de tipo simbiosis también, es las bacterias intestinales con el humano, ¿verdad? No podemos vivir sin ellas, ni ellas sin nosotros. La cooperación también recibe el nombre de protocooperación. ¿Sí? La cooperación o protocooperación es cuando dos especies diferentes se asocian para tener alguna ventaja, pero pueden vivir por separado, ¿sí? Ejemplo, te menciono la nidificación de aves. Cuando llega la etapa de nidificar, las aves de diferentes especies, hacen sus niditos en un árbol, ¿sí? Son diferentes especies, ¿ah? Estas aves, un grupo, unas 3 salen a cazar y las otras 3 se quedan cuidando los nidos, ¿sí? Si ven que viene un gato o algún depredador, estas aves empiezan a emitir sonidos de auxilio para que las otras retornen y ayuden a cuidar los nidos. Eso es una cooperación. Pero luego de que nacen los polluelos, nacen las crías, las aves simplemente se van. Toman su vuelo, siguen su rumbo. ¿Pueden vivir por separado? Sí, no se van a morir,
porque cuando vuelvan a formar sus nidos podrán estar nuevamente en cooperación con otras especies, ¿sí? Eso es cooperación, su vida no depende de que estén juntas. El comensalismo, por otro lado, es cuando tenemos una especie comensal, la cual resulta beneficiada y a la otra le da igual. Ni se perjudica ni se beneficia, su existencia le es totalmente indiferente, como en el caso de la rémora y el tiburón. Sabemos que la rémora es un pequeño pececito que vive adherido a la aleta del tiburón, ¿sí? El pececito, la rémora, este pececito tiene como una ventosa en la parte superior de la cabeza y con eso se adhiere a la aleta del tiburón. El tiburón nada, caza, migra y la rémora está ahí adherida. Al tiburón no le interesa la existencia de la rémora. Y la rémora obviamente es la especie comensal porque viaja gratis, se beneficia, se alimenta de los restos de comida del tiburón y demás. El amensalismo es una relación interespecífica muy interesante porque la especie amensal se perjudica, a la otra le da igual. Ejemplo, ¿quién es la especie amensal? La lombriz de tierra. ¿Y a quién le da igual? A la oveja. Señores, ¿por qué? La oveja tiene una peculiaridad cuando se alimenta. La oveja suele arrancar el pasto desde la raíz. A diferencia de la vaca, ¿no? La vaca cuando come pasto, la vaca corta el pasto y permite que el pasto vuelva a crecer. En cambio, la oveja arranca el pasto desde la raíz y eso expone a las lombrices de tierra. Una especie oportunista, en este caso, nos mencionan al ave. Las aves están volando y al ver a las lombrices de tierra expuestas, obviamente, bajan a cazar. La oveja no quiere alimentar al ave, a la oveja le da igual, ¿sí? El ave en este caso es una especie oportunista. Ojo, a la hora del examen no siempre van a intervenir 3 individuos, pueden intervenir solo 2, el perjudicado y el neutral al que le da igual, ¿sí? Siguiente, el parasitismo, en donde obviamente el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica, como la larva de la mosca parásita de orugas o, por ejemplo, las bacterias patógenas y el humano, ¿sí? El parásito se beneficia y el hospedero se perjudica, como por ejemplo cuando un ser humano está parasitado por Ascaris lumbricoides, por los Oxyurus, ¿sí? O por la solitaria, ¿no? Son parásitos que nos van a perjudicar. Siguiente, la predación, en donde tenemos al depredador que ataca a la presa para alimentarse, como tiburones que se alimentan de peces, como cocodrilos que se alimentan de venados, ¿no? O como los leones, ¿no? Que siempre van a tener una variedad de presas, como las cebras, por ejemplo. Hemos visto y analizado las relaciones interespecíficas, es decir, relaciones entre individuos de especies diferentes. En las relaciones intraespecíficas, aquí lo que vamos a ver, señores, es las relaciones entre individuos de la misma población. ¿Qué quiere decir esto? Que son la misma especie. ¿Entendido? Son la misma especie. Ejemplo de esto, la territorialidad, que es la tendencia de ocupar y defender el sitio del territorio, no un mismo sitio, un mismo lugar. Ejemplo, aves y peces que defienden sus lugares de nidificación. Por ejemplo, aves o peces de la misma especie, un grupo de, por ejemplo, de gorriones, son la misma especie, pero quieren hacer su nido en la tercera ramita del árbol y pelean por hacerlo ahí. Eso es un proceso de territorialidad. Recuerda, son la misma especie. En el predominio social encontramos algo muy interesante. Se establecen jerarquías sociales, pero con individuos dominantes y dominados, como por ejemplo el lobo de mar, en donde el macho dominante es el más grande
y usualmente tiene 8 hembras para él. Lo mismo observamos, por ejemplo, aquí en el león. En el león tenemos un león dominante y es el único que se puede reproducir con todas las hembras. El león llamado el alfa. Vamos a pasar a sociedades para ver la diferencia. En sociedades, a diferencia de predominio social, señores, aquí la reina nace reina y las obreras nacen obreras, los zánganos nacen zánganos. En este caso, chicos, en sociedades se diferencian morfológicamente los miembros de acuerdo a la función que realizan. La abeja reina, ella nace reina, ella no es una alfa, ella nació reina, ella no tiene que pelear o luchar por su puesto o por su posición en el panal. La obrera nace obrera, una obrera jamás nacerá para ser reina, mucho menos un zángano, ¿verdad? En el caso de las termitas ocurre lo mismo, hay reinas, soldados y obreras. Es la diferencia con predominio social. En predominio social vemos la presencia del macho alfa, e incluso el macho beta, ¿verdad? Aquel que reta al alfa. Y en sociedades vemos aquí ya parte de la realeza. La reina nace reina, la obrera obrera. La compensación, este proceso ocurre también entre individuos de la misma población. Por ejemplo, usualmente la compensación se da en el cuidado de las crías propias y las ajenas, como en el caso del pingüino emperador, en donde los adultos se juntan con todas las crías. Un grupo de adultos se va a cazar y cuando los adultos retornan de cazar, alimentan a todas las crías y luego el otro grupo de adultos salen y se quedan como niñeras, ¿no? Se turnan de esa manera. Ese es el proceso de compensación. Y por último, las migraciones. Esto ayuda a mantener el equilibrio de la población para utilizar el alimento y el espacio. Como por ejemplo, aves que realizan su ruta migratoria. Muchas mueren en el camino, al igual que en el caso del salmón, que nada en contra de la corriente para retornar a su lugar de nacimiento para hacer sus nidos. El salmón que nada en contra de la corriente, muchos mueren y son cazados en el camino, pero esto es natural, esto es normal. La ruta de migración permite que no haya individuos en exceso. Las poblaciones se mantienen reguladas de esa manera.